Solo despojan a los originarios para imponer minas, presas, industrias. También es para hoteles, instalaciones de recreación y diversión y reservas de agua, plantas, animales y de aire puro. Tampoco se trata de que es solo contra los originarios y en el campo. También en las grandes metrópolis del mundo hay un proceso más o menos acelerado de despojo territorial y de identidad. En ciudades de todo el mundo, los llamados centros históricos son destruidos y despoblados y luego reconstruidos y repoblados, de modo de crear dentro de esos conglomerados urbanos zonas especiales para el capital, mientras el resto de la ciudad es arrojada a la periferia. Revisen si no los ejemplos de la Ciudad de México y de Barcelona. En estas zonas especiales se refuerza la seguridad, se mejoran los servicios y se ofrecen arte, cultura y ciencia. Si usted es visitante, puede incluso practicar el turismo extremo, caminar unas cuadras y ver e incluso fotografiar las marchas por los ausentes de Ayotzinapa o por la pesadilla en turno. Y estos cuartos de pánico del sistema estarían organizados como en una serie de islas interconectadas, en un archipiélago. Pensamos que lo que se ha dado en llamar neoecofascismo y que para los pueblos originarios no es más que una nueva modalidad de la guerra de exterminio que se padece desde hace siglos, iría, de hecho, va más allá de los originarios. El genocidio en marcha incluiría entre sus objetivos ya no solo a lo que se llama los desechables, sino tocaría a la humanidad en su conjunto, a la naturaleza, y redefiniría algunas de las manifestaciones de la esencia humana, por ejemplo, el arte, la ciencia, el pensamiento y las tripas, esto es, los sentimientos. En esta nueva etapa del capitalismo se va construyendo ya una narrativa que apunta a ver como parte de lo cotidiano el horror, un horror que conduce a una indignación que se trata de amansar. En el nuevo discurso del sistema se trata de salvar a la naturaleza, reduciendo drásticamente el número de seres humanos. La guerra entonces, y como hemos venido repitiendo desde hace al menos 2 décadas, se hace mundial en todos los sentidos y se puede sintetizar así: la guerra de la muerte contra la vida. La propuesta primero y la iniciativa después del EZLN, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, no apuntaba ni apunta a la toma del poder, la ocupación de cargos o a la lástima y la limosna hacia los originarios. Su objetivo es la organización para enfrentar esta guerra mundial y su propuesta es organización, resistencia y rebeldía. Es por la vida. El Consejo Indígena de Gobierno y su vocera no se adjudican el papel del líder, ahora colectivo. Se plantean como un referente o, si se quiere, como un pretexto para autoorganizarse. En nuestro pensamiento, la organización de quienes se saben de abajo y a la izquierda no apunta a una gran organización que absorba a todos, todas, todoas, sino al reconocimiento de las diferencias en historias, caminos, pasos y compañías. Nosotros usamos la misma imagen del archipiélago organizativo, donde lo que importa no es lo numerosa que sea una organización, ni lo profunda o extensa que sea su historia, sino su objetivo, la vida. Por eso nosotros, nosotras, zapatistas, pensamos que el qué sigue no es una gran organización que agrupe membretes reales o virtuales, sino la creación y operación de canales de comunicación entre los nodos de esa red, entre las islas del archipiélago de abajo. De esa comunicación, de ese trabajo de crear comunidad, irán saliendo propuestas que no sacrifiquen en nombre de un Dios, de un bien superior o de una mente iluminada, lo que, como se ha dicho aquí en estos días, es la diversidad, y que no sea sacrificada en aras de la hegemonía y la homogeneidad, absorción o derrota de lo otro, sino el intercambio de historias, experiencias o semillas. Y cada calendario y cada geografía organizativa
toma de lo otro lo que cree que le puede servir y desecha lo que cree que no. Y la semilla que cada quien elija no implica una propiedad, ni de quien la origina, ni de quien la toma. Sembrada en la tierra, la propiedad privada de la lucha, del pensamiento, de la rebeldía, de la resistencia, se diluye, desaparece, es destruida. En nuestro ejemplo reiterado en estos días, lo que llamamos el efecto Marichuy no es propiedad de Marichuy, del Consejo Indígena de Gobierno o del Congreso Nacional Indígena, pero tampoco es propiedad del EZLN, ni siquiera de las compañeras zapatistas. Tal vez a Defensa Zapatista y a Esperanza les toque ser también semilla o abono o agua que alivie y fortalezca, o tal vez les toque cuidar la planta que emerja de la tierra. No hay propiedad, su impacto, su semilla, se diluye en la conjunción con otras semillas y se produce algo que no tiene que ver con ninguna de sus partes, algo terrible y maravilloso, una nueva semilla que es de todos, todas y no es de nadie. No sabemos cómo será el árbol que nacerá de esa semilla, cómo será su tronco, ni la manera en que se abrirán sus ramas y hojas, ni el color y aroma de sus flores, ni la textura y el sabor de sus frutos. Lo que sí podemos decir es que sus raíces se nutren del pasado, como si el mañana reconociera la noche ya no como su rival, sino como lo que es, el paso previo al despuntar del sol. Flanqueado por una generación que es cuidada por él y que cuida su pensamiento, es decir, su historia y su memoria, tiene la palabra, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de su Comisión Sexta, el comandante Pablo. Bueno, escuchamos su palabra del comandante Pablo. Para entender y profundizar lo que ahora nos va a comentar el subcomandante insurgente Moisés, les voy a recomendar este libro. La autora es Paulina Fernández Kriestlip, se llama Justicia Autónoma, Zona Selva Celtal. Es el único libro que yo conozco, y conozco un buen tanto, que está hecho con las comunidades y no es sobre las comunidades. La compañera Paulina Fernández no pudo asistir, la invitamos por problemas de salud, pero dijo que si venía no iba a hablar, que ella nos ayudaba en la cocina o lavando trastes o trapeando, pero que no se sentía con la autoridad de estar sentada junto a nosotros. Es un libro donde hablan los compañeros, ella lo acota a la zona selva celtal y se enfoca en un solo problema, el de la justicia. Tiene la palabra el subcomandante insurgente Moisés. Bueno. Vamos a terminar con un cuento, si ya se quieren ir o si quieren esperar, pero se lo debo a Defensa y a Esperanza, porque llevan 4 horas aquí, esperando porque van a participar en el cuento. Hace un par de horas, antes de que entráramos aquí, nos llegó una carta de don Mario, que es uno de los familiares de los ausentes de Ayotzinapa, una carta que refleja angustia y desesperación. Mañana tienen la marcha de los 43 meses y su angustia y su desesperación es que el gobierno cierre el caso y los haga a un lado, y no han encontrado a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos y todo eso. Entonces nos hacen un llamado para que nosotros les hagamos un llamado otra vez de no hay que dejar solos a estos familiares de Ayotzinapa. Y el cuento es un poco de respuesta a ellos, a estos familiares de los ausentes de Ayotzinapa. Del cuaderno de apuntes del Gato Perro, que narra de lo que platicaron Defensa Zapatista y Elías Contreras. Una tarde, Defensa Zapatista le preguntó al subgaliano sobre Elías Contreras. ¿Por qué su modo así de ese compañero?, soltó Defensa Zapatista,
al tiempo que irrumpía en la champa seguida del gato perro. ¿Por qué no ríe? ¿Por qué no quiere jugar? ¿Quién?, preguntó el sub. El Elías, pues, dijo Defensa Zapatista. El sub se zafó como pudo. Creo que tienes que preguntarle tú. Hoy, en el potrero, Defensa Zapatista le presenta al equipo dos nuevos elementos. El uno es Juan Villoro, que ocupará la posición de recogebalones, y el otro, o la otra más bien, es Esperanza, cuya incorporación no ha sido fácil porque Esperanza ha puesto de condición que pueda jugar su osito de peluche. Defensa Zapatista le trató de hacer comprender que no era posible, porque tal vez el maldito árbitro vendido los iba a acusar en la asamblea que tenían 12 jugadores. Esperanza se trincó que o con osito o que buscaran otra carrillera multiposiciones. El gato perro quiso morder a Esperanza para exhortarla a aceptar, pero solo se ganó un zap en la cabeza que Esperanza le propinó con el osito. Defensa Zapatista no dejó de apreciar que el uso del osito a la ofensiva podría ser una ventaja, aunque sería la burla del Pedrito. Fueron entonces a la champa del subgaleano para determinar si la inclusión del osito violaba o no las reglas del juego. El cuarteto formado por Defensa Zapatista, el gato perro, Esperanza y un oso de peluche que, para más absurdo, llevaba un pasamontañas y un paliacate, se apersonó en la puerta de la champa. Sí y no, respondió el subgaleano. No porque realmente supiera que existiera esa posibilidad, sino porque no entendía qué era lo que le preguntaban. Defensa Zapatista entendió por su parte que el sub se negaba a discutir los términos de las nuevas contrataciones en presencia de menores de edad, por lo que le indicó a Esperanza y al oso que se retiraran. Esperanza se negó y el oso la secundó. Así que se quedaron, pero Defensa Zapatista le ofreció unas crayolas para que dibujara algo mientras, y mandarle así la producción artística, así dijo Defensa Zapatista, a las niñas y niños familiares de los ausentes de Ayotzinapa. Como Esperanza ve que su nombre está incompleto, se ha puesto el apellido Zapatista y sus dibujos los firma así, Esperanza Zapatista. Les voy a enseñar dos de los dibujos que es para los niños de Ayotzinapa. Este es de Defensa Zapatista, cuya firma, como se ve, es discreta. Y yo, como he visto películas de asesinos seriales y todo eso, que analizan los dibujos a ver si hay algo, el dibujo de Defensa Zapatista solo tiene un varón, que yo me imagino que ha de ser el Pedrito, y todos los demás son mujeres. Yo me protegería, tiene el gato perro aquí, me imagino que ella es que está aquí, todas estas son niñas y este es el único niño que lo tienen aislado y si se ven está rodeado. Tú lo hiciste. Ave María Purísima. Bueno, échenle ojo a esta niña porque el dibujo de Esperanza Zapatista, que también firma con prudencia, es este, y pone lo esencial, la escuela y la letrina. Eso es preocuparse por las condiciones materiales que puedan surgir. Y por alguna razón, todos los monitos que dibujan tienen levantada la mano izquierda así. No sabemos por qué. Mientras Esperanza Zapatista simulaba que dibujaba, en realidad estaba buscando mantecadas, porque Defensa Zapatista le ha traído a la champa con la misión de ver si hay mantecadas, mientras ella, Defensa Zapatista, distraía al sub en un movimiento que en su esquema táctico Defensa bautizó como la cumbia del chachachá. Mientras Esperanza Zapatista dibujaba, la niña Defensa Zapatista le presumió orgullosa al sub sus dos nuevas adquisiciones. Pero la problema, sub, es que qué tal que nos descalifican y perdemos el partido mundial. El problema, quiso corregir el sub. Se dice el problema porque es masculino. Ah, ese es otro. Este es la problema porque Esperanza es como mujeres que somos. Si fuera hombre como el maldito Pedrito, pues entonces sería el problema, pero otro problema. El sub encendió la pipa, tal vez valorando si valía la pena o no el meterse en una discusión sobre el lenguaje y el significado.
que lo sabía, perdería tarde o temprano. Pero Defensa Zapatista, ¿cómo vas a jugar un partido mundial si ni siquiera has completado el equipo? Defensa Zapatista es un gesto de, ¡ay, hombres! Con un suspiro de resignación, y agregó una información ultra, hiper secreta que no pueden divulgar ustedes. En el encuentro de mujeres que luchan de marzo pasado, Defensa Zapatista había acordado un partido mundial con un grupo de las asistentes. Sería un partido entre el equipo Resto del Mundo contra el equipo de Defensa Zapatista. Para lograrlo, Defensa Zapatista había convencido a un grupo de mujeres que luchan de Asia, África, Oceanía, Europa y América, que demandaban que jugaran solo mujeres. Y Defensa Zapatista las convenció de que no sería prudente pedir un perfil hormonal para permitir o no jugar, y que además estaba el asunto del respeto a la diferencia, que cada quien tenía que respetar el modo de cada geografía y que acá, si alguien usaba agua, era porque era de como mujeres que somos. Que en otros mundos podría ser según su modo. O sea que, como quien dice, les di la clase política, me dice orgullosa Defensa Zapatista. El asunto es que convenció al grupo de mujeres que luchan. Claro, ahora tendría que convencer al Pedrito de ponerse una nagua, cosa que Defensa Zapatista consideraba factible. Todos los malditos hombres son iguales, me dijo. Basta que les ofrezcas un dulce y caen. El sub no dejó de apreciar los conocimientos de Defensa Zapatista en lo que los especialistas llaman psicopatología de género. Pero le advirtió a Defensa que el árbitro podría expulsar al Pedrito. Defensa alegó que por eso pensaba que había que contratar a Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, para que fuera el árbitro del encuentro. Por eso quería hablar con Elías. Mientras, el sub debía investigar si estaba prohibido alinear a un osito de peluche en una nueva posición que en el esquema táctico de Defensa Zapatista se llama en los brazos de la esperanza zapatista. Se fue la columna de Defensa con el gato perro en la vanguardia, luego Defensa, y cerraban la terrible formación Esperanza y un osito con pasamontañas. El subgaliano les vio alejarse, reflexionando que tal vez así es como empiezan las guerras mundiales. Después de hacer un gesto de como quien espanta una pesadilla, se puso a buscar en la red si la alineación en un partido internacional de un osito de peluche era o no posible. De lo que Elías Contreras habló con Defensa Zapatista. En una de las orillas del potrero, Defensa y Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, platican. En el centro del campo, o sea del potrero, Esperanza, el gato perro y el caballo Choco juegan. Bueno, eso es un decir. El caballo Choco ha tratado varias veces de masticar el osito de peluche y ha recibido varios zapes con el susodicho. Habla Elías Contreras. Mi historia es sencilla. Morí o fui matado, no importa. Entonces dije, bueno, pues ya me morí ya. Ahora voy a ver dónde me toca según mi debe. Bueno, de ahí que fui al cielo y salió el Dios a decirme que no puedo pasar porque ni siquiera estoy en la lista, que busquen el purgatorio a ver si ahí me toca. Bueno, de ahí que me fui al purgatorio y me dijeron que tampoco, que lo buscara en el infierno a ver si ahí. Bueno, de ahí que lo fui al infierno y un diablo me dijo que tampoco, que le preguntara a la muerte si no se había equivocado, que qué tal que ni siquiera estaba muerto. Bueno, de ahí que la busqué a la muerte, que lo miré que tiene muchas caras, y le pregunté que lo busque en su lista a ver si estoy vivo o muerto. De ahí que la muerte lo miró que no estoy en la lista, ni de los muertos ni de los vivos. De ahí que lo vea yo de cómo hago. Bueno, de ahí que llegó en mi pensamiento que para nosotros como pueblos originarios, que así nos enseñó luego a decir el Tata Juan Chávez Alonso, para no decir indígenas, como pueblos originarios que somos, está triste la vida y también la muerte. O sea, que no nos toman en cuenta ni para morir. De ahí que entró mi coraje, o sea que me encabroné. Pero tú, niña, como te llames, no digas me encabroné porque es una mala palabra. Tienes que decir así como me embravecí, me puse brava,
o pon cara de vas a morir. ¿Así? Preguntó Defensa Zapatista mientras ponía su mejor cara de resistencia y rebeldía. Ya. Y con él reía Defensa Zapatista, y el sonido de sus risas desafiaba toda la lógica porque tenía sabor. Su risa sabía a una meditada frescura, a una renovada memoria, al encuentro del pasado y del futuro, y endulzaba el café autónomo zapatista que le llevaban al subgaliano a la champa. Y el subgaliano lo probó y se dijo que sabía las risas de 2 de los millones de desechables del mundo. Esa risa mezclada, igual entre los diferentes, retumbó en las montañas del sureste mexicano y su eco llegó lejos, muy lejos, hasta la asediada Palestina, hasta el mapuche proscrito, hasta el Nunatak en la Antártida, hasta la Europa de abajo, hasta el África dolorida pero resistente, hasta el Asia atrapada entre la tradición y la modernidad, hasta la Oceanía que busca identidad, hasta la América dividida por un muro y unida por la rebeldía, hasta el México anegado en sangre, mentiras e impunidad, pero terco en amanecer. Después de que retomó el aire que la risa le había exigido, Elías Contreras volvió a su relato, a su historia, a su dolor. Bueno, continuó, de ahí que me regresé a mi pueblo y me hice zapatista, porque los zapatistas empezamos la lucha para morir, para ser tomados en cuenta aunque sea en la muerte, porque muchos nos olvidaban los mandones, y ahí estaba pues yo, como zapatista que somos, en la clandestinidad, luego en el alzamiento, luego en lo que pasó luego. Ya luego me llamó a filas el submarcos, que hay que hacer trabajos para apoyar la autonomía, dijo, y me dio el cargo de comisión de investigación para saber del mal y el malo. Y pues lo asesinaron al maestro Galeano y el submarcos se murió también, y luego ya difuntos los dos, con el suplo pensamos que qué vamos a hacer si ya es muy otro todo. Y entonces pensamos que tal vez podemos apoyar en algo con lo que recordamos. Y es muy otro todo porque a nosotros nos tocó luchar por la muerte y a ustedes les llegó que tienen que luchar por la vida. Y así llegó pues, así como estamos ahora. O sea, tú, niña, como te llames, estoy acá otra vez, pero ahora con el finado sub tenemos un nuevo trabajo que nos dieron las jefas y jefes de ahora. Elías Contreras calla como si hubiera terminado. Defensa Zapatista, como debe ser, se desespera e interrumpe el silencio de Elías. ¿Y qué nuevo trabajo les dieron, pues? Elías Contreras saca de su morraleta una hoja de doblador de maíz, de una bolsita toma unas brindas de tabaco y con lenta atención se forja un cigarrillo. Despacio lo enciende, despacio lo aspira, despacio suelta una voluta de humo y despacio responde, aprender. Gracias.